Te voy a contar una anécdota. Cuando yo soñaba con ser director y todavía era asistente, a mí una de las preocupaciones más grandes que tenía era, bueno, ¿cómo yo voy a dirigir en ese momento a los actores, a trabajar con los actores? Yo había visto trabajar a Titón, a otros directores, etcétera, y eso a mí me sobrecogía un poco. Y recuerdo que en el ICAI de antes, que se hacían muchísimas cosas, el ICAI fue una escuela, o por lo menos una institución creativa donde se formaban a los jóvenes. Se creó por las noches en la biblioteca del ICAI del 9º piso un seminario que duró como 2 meses, algunas noches en la semana, con Vicente Revuelta, sobre el trabajo con los actores, imagínate, ¿no? Y éramos varios asistentes de dirección los alumnos. Y nunca se me olvida que Vicente primero nos puso a ver películas importantes y analizar cada actuación, etc. Pero ya después, cuando vino la parte práctica, lo primero que nos dijo: estamos aquí reunidos porque si ustedes quieren ser directores de actores, lo primero que tienen que hacer es actuar. Y nos puso a actuar. Y esa noche nos hizo un ejercicio donde, por ejemplo, me dio un personaje a mí y me decía cuáles eran las características de esos personajes y me dio un objetivo. A otro que estaba allí le dio un personaje, le dijo las características, qué relación tenía conmigo y le dio otro objetivo. Pero yo no conocía el objetivo de ese personaje, ni él conocía el objetivo mío. Y así con los otros que estábamos participando. Y claro, todo eso ocurría en las minas de cobre. Teníamos que imaginarnos en una biblioteca, así como un espacio como este, que estábamos en una mina y aquella cosa inhóspita, y en un escenario que uno tenía que prepararse para eso. Y empezó la improvisación. Yo recuerdo que yo al inicio decía, yo tengo que concentrarme para decir que estoy en una mina, yo estoy en una mina. Era un mecanismo dentro de mí, pero yo todo el tiempo estaba en una biblioteca. Yo no me sentía en una mina. Pero entonces cada uno iba haciendo sus acciones y poco a poco, sí, yo empecé a meterme en lo que estaba ocurriendo, y un personaje, me acuerdo que era Melchor Casar, empezó a agredirme, a decirme cosas y a ponerme en descubierto cosas que yo pensaba que él no sabía. Y ahí en ese momento yo me pongo a discutir con él y me olvidé de la biblioteca, me olvidé de la mina. Yo no sabía que estaba en una mina, pero sí me puse a discutir con él. Y empezó ahí una discusión que fue creciendo, hasta que alguien dijo no sé qué cosa fuera del lugar y todos nos reímos. Pero fue un momento de que, no que yo me olvidara dónde estaba, pero sí dejé de pensar que estoy actuando. Y eso para mí fue una revelación. Y Sheila, apaga el teléfono, levántalo. ¿Qué teléfono? Ese de ahí, y ya, no lo voy a colgar porque suene, déjalo afuera. Y wow, yo sí recuerdo que llegué a mi casa como a la 1 o 2 de la mañana y ha sido una de las noches que más profundamente he dormido, porque solté emociones y esa es la materia viva con la que trabaja el actor. Por lo tanto, para mí, uno de las líneas que yo más cuido en una película es eso, el trabajo con los actores. Darle mucha importancia, porque eso es lo que va a quedar en la pantalla, eso es lo que va a estar ahí, eso es lo que le va a dar vida a los personajes, se van a concretar los que son letras muertas, etc. Y trabajando individualmente con cada uno de ellos. Mira, no siempre se logra lo óptimo, tengo que decirlo. Y por eso yo le doy mucha importancia en este trabajo con los actores a la preparación previa. Y la preparación previa, ¿cuál es para mí? La selección de reparto, eso que hoy dicen el casting, el proceso de casting, que es buscar el actor idóneo
para cada personaje. Eso es una búsqueda que yo sí disfruto muchísimo. Yo siempre hago casting o búsqueda de reparto muy intensas, muy largas. No por descubrir la capacidad del actor. Hay veces que yo he convocado a actores muy reconocidos y le digo, mira, te voy a hacer una prueba de casting, pero no para saber si tú actúas bien o no. Yo sé que actúa bien y que lo puede hacer bien, sino es de caracterización. Porque hay personajes que hay que caracterizarlo y hasta que yo no lo vea en una pantalla es que no me doy cuenta de que sí, de que puede ser. Y déjame decirte, en Cuba no son todos los actores los que realmente pueden caracterizar. Hay actores que, lo cual no está mal, siempre están más o menos en una línea, en un perfil. Son muy pocos los que realmente pueden hacer de la caracterización una diversidad bien amplia, bien distinta. Y lo que sí, yo trato de hacer un casting muy acucioso, muy dedicado. Lo disfruto además, leyendo mucho sobre el trabajo con los actores. He leído textos de Bergman, en fin, de todo. El que más me ha gustado es el de Fellini, y él decía que lo que más disfrutaba era el proceso de casting. Él podía meterse meses y meses buscando el personaje, y muchas veces no eran actores, era buscar la imagen del actor. Luego, bueno, yo diría que los colaboradores fundamentales de un director son todos, pero con los que tiene que haber una comunicación muy fuerte, sobre todo en el proceso de rodaje, es con el fotógrafo. El fotógrafo es el que pone imagen, todo. Y ahí tiene que haber mucha empatía, mucho sincronismo. Y eso también se encuentra o no se encuentra. Yo he tenido en ese sentido un gran privilegio, mucha fortuna, mucha suerte, ¿no?, de poder encontrar más de un fotógrafo con los que me he sentido realmente muy comunicado, fundamentalmente con Raúl Pérez Ureta. Y ahora, bueno, un joven como Raúl Prado, antes como otros. Y realmente creo que ahí ha habido, pero eso es fundamental. Y luego viene la etapa de edición, que para mí ahí es el momento, mira, realmente no lo debo decir, porque también en el rodaje ahí es donde está definitivamente la película. Pero sí, en edición es donde se perfila la película, o qué me ocurre en ese proceso. Ahí es donde tú ves que finalmente emerge la película que salió. Ahí es donde ya tú sientes cómo, en la medida que tú vas armando los cortes, cada secuencia, cómo hay momentos que la propia estructura va expulsando secuencias que tú pensabas en el guión o en el rodaje que eran fundamentales y después ya no lo son. O cosas que tú pensabas que eran así y al verlas tú dices, ay, mi madre, no eran así, eran de otra manera y ya no tienen arreglo. Muy pocas veces, sobre todo en la edición de ficción, se pueden arreglar cosas que no vengan bien desde su rodaje. Pero para mí es fascinante la edición, lo disfruto muchísimo. Es un trapoqué porque después del mare magnum vertiginoso que es un rodaje, viene ese proceso íntimo, tranquilo, de dos personas, editor y director, que yo disfruto muchísimo. Existen dos tipos de editores: el editor que puede editar solo y después te enseña lo que está haciendo, y el editor que trabaja contigo. Yo prefiero el segundo. Nunca he podido trabajar con un editor, grandes editores, que logran una independencia en eso, ¿no? Porque me gusta participar, es lo que te decía antes, me gusta estar compartiendo con el fotógrafo,
el editor, en este caso con los actores, con el sonido, cada uno de los procesos dando libertad, por supuesto, pero no sentirme ajeno a eso. Y me gusta participar ahí en la edición día a día, viendo cada corte. Y no viendo cada corte, sino probando múltiples cortes. Porque la edición es magia. A veces tú cortas más, cortas menos, pero entonces, en fin, es el juego de las múltiples posibilidades. Y por lo tanto no es un proceso mecánico. Es un proceso muy creativo también. Igual que la banda sonora. Durante mucho tiempo los teóricos de cine, bueno, surgió también sin sonido el cine era silente. Existía el concepto de que el cine es imagen, 24 imágenes por segundo, pero el cine es un lenguaje audiovisual. Y disfruto mucho también trabajar la banda sonora, porque realmente es lo que le da otra dimensión a cualquier imagen. Y es muy poderoso. Una banda sonora bien armada puede ser muy poderosa, igual que una banda sonora equivocada, ¿no? Y eso a mí me resultó muy curioso, porque leí recientemente una entrevista con el actor alemán Daniel Brühl de Goodbye Lenin, que ahora empezó a dirigir y dirigió una película. Y entonces leí una entrevista con él. Y la observación más importante, yo pensé que iba a hablar de un actor que dirige, pero no, dice, lo que he descubierto ahora es que cómo un sonido cambia una imagen. Y en edición, y yo tenía este corte así, y de pronto cuando le puse el sonido de una puerta en el fondo era otra cosa, y efectivamente es así. Uno muchas veces no se imagina cuánto puede enriquecer, cambiar, potenciar expresivamente una banda sonora. La música en el cine. Yo, si no hubiera sido cineasta, hubiera sido músico. Me encanta la música, y es lo que de las artes la que más me emociona de una manera inefable. Uno no sabe por qué, pero no se me da la música. No tengo buen oído. Y en mis primeras películas yo usé mucha música. Era como necesidad de apoyar. Ya en las últimas 3, dije, no voy a usar música, que es una manera para potenciar más el valor dramático de cada película, sin el apoyo. Porque también he sentido que en un determinado tipo de cine se busca la música como una apoyatura, que al final resulta externa. Y uno va sintiendo demasiada música donde no existía. Hoy yo veo mis primeras películas y digo, hay más música de lo que podría haber. Pero bueno, no me arrepiento de lo que hice, ese era yo en ese momento. Pero hoy trato de utilizarla menos, pero con una cierta direccionalidad, ¿no? Y ahora en esta nueva película sí quiero volver a utilizar la música, pero bueno, no como un complemento, sino como una manera muy fuerte de expresar ciertas escenas de la película. Estoy en proceso de diseño de la banda sonora de mi película más reciente, y bueno, como todos los procesos es una búsqueda que estoy compartiendo con Sheila Paul. Y la película estará ahora, pensamos a principios o finales de septiembre, y como todas las películas que he hecho es una búsqueda también, que hasta ahora, por quienes la han visto, que son miembros del equipo y que tienen que trabajar en distintas etapas, pensamos que sí, que puede resultar, pero sigue siendo también una incógnita. Y El mundo de Nelsito, que es como se llama, tendrá su vida cuando los espectadores la vean. Yo podría concluir entonces ahora citando a un cineasta norteamericano muy contracorriente de los años 50, Nicholas Ray, que para mí fue el que mejor definió todo esto que yo he tratado de decir con muchas palabras.
Y él dijo una vez que en el cine no existe una fórmula para el éxito, pero sí existe una para el fracaso, que es tratar de contentar a todo el mundo. A mí me haría muy feliz que el mundo de Nelsito no contente a todo el mundo y que sea polémica, que genere distintos puntos de vista, porque esa es la dinámica del pensamiento. Y yo creo que el arte o la expresión artística, esa es su verdadera dimensión, generar la dinámica del pensamiento, no el adocenamiento del mismo, en que todo el mundo esté de acuerdo.